Hola, en este video vamos a ver cómo instalar Android Studio, pero primero te invito a que te suscribas a mi canal y así me apoyas. Muchas gracias. Bueno, lo primero que voy a hacer es irme a Google o a Bing o a donde sea, al navegador y buscar Android Studio. De que escribo esto me aparece aquí las opciones de descarga, ¿verdad? Y le voy a dar aquí a descargar. Al darle a descargar, me aparece me va a mandar la página de instalación y aquí le voy a dar a la opción de descarga que me aparece aquí. Esto ellos lo cambian mucho dependiendo de la versión del Android, porque ustedes, como sabrán, las versiones de Android cambian sucesivamente muy rápido. Entonces, no importa la versión que tenga en ese momento, simplemente le das a descargar. Cuando le des a descargar y le des a instalar, lo primero que te va a salir ahora mismo va a ser esta ventana. Le vamos a dar a Next. Aquí me dice que quiero instalar el Android Studio y el Android Virtual Device. Le voy a dar a Next. Le digo dónde quiero instalarlo, le doy a Next, instalar y espero que la instalación continúe. Cuando la instalación se completa, le voy a dar a Next, me dice que quiere iniciar Android Studio, le doy a finalizar. Y vamos a esperar a que empiece la instalación. Me está preguntando que si quiero importar un directorio de una instalación anterior que yo tuviera, en caso de que yo estuviera instalando, ya tuviera eso. En caso de mi caso, que no lo tengo acá, le voy a dar a que no me importe nada y le doy OK. Entonces aquí me está diciendo que si quiero enviar información, no va que no. Entonces aquí me sale esta ventana y le vamos a dar a Next. Aquí me pregunta si quiero el estándar o seleccionar la instalación. Le voy a dar al estándar y le voy a dar a Next. Aquí me dice lo que se va a instalar. Por ahora no me interesa verlo. Entonces le voy a dar a Next. Aquí me muestra todo. Acepto las licencias. Le bajo acá, acepto también. Acepto estas dos. Y le doy a finalizar. Y esperamos que se complete. Esto puede tardar un poquito. Si le dan a Show Details, aparece esto. Y esperar a que se complete la descarga y la instalación. Como puedes ver, ahí ya se ha terminado. Tienes que esperar un poquito, no te desesperes, porque esto va a depender del internet, porque está haciendo una descarga. Si tu internet es un poquito lento, tú le das sus tiempos, que él haga su proceso de descomprimir e instalar. Porque tiene que descargar, descomprimir e instalar. Entonces le doy a Finish y aquí ya me permite ver la parte de los proyectos, cómo customizar mi Android Studio, los plugins que pudiera instalar, si necesito alguno, y alguna cosa de aprendizaje. Pero eso yo lo puedo hacer después, alguna de estas cosas. Pero por ejemplo, aquí me dice cómo yo lo quiero, si lo quiero blanco, oscuro, o bajarlo en oscuro. Si quiero que sincronice con el iOS, con el OS, con el sistema operativo, el tema, o sea, el tema que sincronice con el mismo que tiene el sistema operativo en ese momento. Aquí el tipo de configuración del mapeo de teclas y Eclipse, NetBeans, Visual Studio, Windows, lo dejo con lo de Windows. Eso lo dejo igualito. Y esto, lo de los plugins, eso por ahora no lo necesitamos, pero eso es para instalar los plugins que pudiéramos utilizar. Genymotion, recuerden que Genymotion es de parte, le puede servir como emulador para aquellos que no le puedan dar problemas para dispositivos virtuales. En caso de que el emulador del mismo Android le dé un poquito de incomodidad al inicio. Entonces vamos a darle aquí a la parte de Projects y le voy a dar aquí a New Projects. Aquí me aparecen más acciones, si tengo que importar algo, hacer algo. CDK Manager, el Virtual Device, New Project. Como ven aquí en New Project, tengo varias opciones. Como pueden ver, me parecen esto vacío para teléfono y tabla. Y voy a elegir este. Si le doy aquí, usted ve que aquí este tiene un color y este tiene otro, ¿verdad? El color me identifica cuál es cuál es el de Kotlin y cuál es el de Java. Si elijo esta opción, entonces me da a elegir inmediatamente para Kotlin, ya con la configuración del lenguaje. Ahora, si elijo estas opciones, aquí cualquiera de estas, me da a elegir entre Kotlin o Java, pero con la configuración de Kotlin. Voy a elegir la de Java porque para poder relacionarlo con un lenguaje amigable en el desarrollo y empezar a desarrollar. Pero en caso de que
fuera a trabajar con Kotlin, simplemente elijo Kotlin acá y listo. Vamos a darle a finalizar y a ponerle aquí, bueno, le voy a poner un nombre aquí, voy a ponerle para yo saber que estoy haciendo la instalación de prueba. Esta parte aquí me dice el mínimo SDK que yo voy a poder trabajar. Si yo recuerde que si tú lo pones muy avanzado, la cantidad de dispositivos, si te das cuenta acá, disminuye, indicando la cantidad aproximada de dispositivos en el mundo que van a poder correr mi app. Por lo tanto, mientras más bajito se ponga, más posibilidades de dispositivos hay. Aquí yo puse las 7, pero también eso es una baja de doble filo, porque si tú la pones muy bajita, hay cosas que quizás avanzadas tú quieras hacer y en esos dispositivos no corra o no exista ese plugin, y eso puede, o tu aplicación sea muy incómoda, pesada para ese dispositivo, porque ese dispositivo que, imagínate, un dispositivo que tiene la versión 4.4 es porque es un dispositivo muy antiguo. Pero vamos a dejarlo así con esta versión 7, como me lo recomienda el mismo sistema. Me dice que un 96% de dispositivos lo va a correr. Le voy a dar a finalizar y vamos a esperar a que cargue. Ahí tenemos ya nuestra aplicación. Quiere permitir, red pública, le doy a permitir y listo. Aquí ya yo tengo, fíjense, como el Android Studio, que vamos a ir viendo todo más detallado poco a poco. Aquí se vemos aquí abajo que se está configurando y me está descargando información. Míralo ahí abajo donde aparece. Esto lo puedo cerrar, esta parte aquí, el signo de menos. Mire cómo aquí abajo se está cargando. Debemos esperar que esto termine y aquí diga que termine de la carga. Aquí vamos a esperar. Debes esperar a que el proceso termine, porque este es un proceso de descarga e instalación. Puede tardar unos minutos, como veo aquí está haciendo su proceso, así que no te desesperes. Si no tienes una máquina muy potente, debes tener paciencia, porque quedando de estudio no es que es pesado, sino que él hace toda la descarga del internet al inicio. Entonces, a veces no es por la misma máquina, sino por el internet y todo eso. Y listo. Pero bueno, aquí ya está la instalación, como ven aquí, de este lado, a mi izquierda. Bueno, a tu izquierda también. Tenemos aquí las carpetas que me acaba de instalar y la aplicación. Vamos a analizar todo esto de manera breve, qué fue lo que me instaló, y a conocer este entorno. Porque este entorno ha cambiado. En la última versión de Android Studio, ya ellos tenían era todo normal. Aquí ellos siempre viven cambiando esto. Esto es algo que tienen la compañía, que cada ciertos meses cambia. Con el SDK cambian todo casi. Entonces uno tiene siempre que estar al tanto. Incluso los mismos códigos a veces se desactualizan rápido. Y siempre hay que estar viendo si funciona. Pero bueno. Bueno, aquí en el proyecto de app, como puedes ver, tengo dos carpetas principales, app y grad script. El grad script contiene archivos de configuración que no vamos a tocar directamente, pero más adelante lo vamos a ver. Y aquí tenemos los archivos o carpetas también de trabajo, que también son importantes para el trabajo. Donde dice app, tenemos aquí el manifiesto. El manifiesto es un archivo de configuración. Es el que me va a ayudar a mí a hacer configuraciones de permisos, por ejemplo, nombre de la aplicación, puede poner temas, puedo colocar aquí, configurar las clases y los layouts y las ventanas, y hacer configuración, hacer código de configuración para la aplicación. Por ejemplo, si yo quiero hacer un permiso para que mi aplicación acceda a los contactos del teléfono, aquí yo lo di de permiso en el manifiesto. Si quiero hacer un permiso para que mi aplicación, por ejemplo, tenga acceso a internet, aquí en el manifiesto que se coloca ese permiso. Y así sucesivamente. O sea, para eso sirve esta carpeta. Normalmente siempre tú vas a encontrar aquí esta sola carpeta, tú no vas a agregar otra aquí. Listo. Aquí tenemos la carpeta de Java. La carpeta de Java tenemos varias carpetitas, como puedes ver, pero esta es la que me interesa. Aquí que en esta dice Main Activity, esta carpeta, en la instalación, esta es donde se van a ir creando nuestros archivos y nuestras carpetas de Java. Ese archivo, como ven aquí, que es el que tengo acá, tengo un código Java simple, con un main, con ya la clase, una librería que importa
documente el paquete. Y lo que es aquí ya un código de que me genera. Este código es obligatorio y debe de estar. Porque este código lo que yo lo puedo explicar ahora de forma breve, lo voy a explicar qué es lo que está haciendo ese código. Pero antes de explicarlo, voy a adelantar un poquito. Entonces, este código es obligatorio. Este código Java, aquí es que vamos a comenzar a poner el código Java, no de toda la aplicación. Cada ventana que tú realices puede tener una clase, un main, por ejemplo, una actividad, así llamarlo, con su código Java y ahí colocar el código que tú necesitas. Por ejemplo, si fuera una aplicación con una sola ventana, este sería el código que iría en esa ventana. Vamos a ver aquí, tengo la carpeta res. Esta carpeta res es de recursos, como fotos, layout, map, que son fotos también, values, que los values son como archivos que contienen configuraciones para su uso, que es como si fueran constantes, pero son en XML. Por ejemplo, yo te puedo mostrar aquí que, por ejemplo, si yo aquí, míralo acá de manera simple. Si yo pongo black en cualquier parte, esa black contiene dentro el código de color del negro. Y con poner black me traiga ese color. O sea, que yo pudiera utilizar esto. Lo mismo con el stream. Vamos a ver el stream. Mira, si donde yo ponga app name, va a aparecer el nombre de la aplicación. O sea, que si yo quiero cambiar el nombre de la aplicación y en todos mis archivos de Java yo pongo app name en cualquier lugar, entonces me va a aparecer lo que yo ponga acá. Aquí me aparece instalación prueba, pero yo puedo, eso, si yo lo modifico, le doy un espacio, por ejemplo, eso no me daña nada, porque esto es un archivo de configuración. Entonces, aquí tengo los temas, como puedes ver, estos son archivos de tema, XML también, para configuraciones de temas. Esto ya lo que hace es que me trae un tema de los existentes. Aquí yo puedo ponerle, mira, este tema de noche. Este otro tema también de night dice que no action bar no tiene barra de navegación o barra de acción. Realmente existen varios temas que tú puedes utilizar y configurarlos. Por ejemplo, aquí en estas opciones, si tú ves cómo aparecen ahí las opciones, hay que presionarlo. No vamos a entrar en detalle ahora mismo, pero para que tengan la idea, por si algún momento ya, ¿verdad? Normalmente los temas son blanco y negro, pero hay muchos con muchas configuraciones un poquito más avanzadas. Pero para esto sirve esta carpetita. Esto tú puedes crear los tuyos propios. Si quieres, puedes crear un archivo XML de recurso. New. Aquí por aquí hay una opción que dice Pablo, es lo que dame ver, donde si no la cambiaron de lugar. Ok, míralo acá. Pablo es XML file. Esto me permite a mí agregar un archivo de ese índole. Si yo puedo crear el mío propio, por ejemplo, aquí yo tengo string, color, yo puedo crear uno que se llama number para cualquier cosa, no sé, y crear como si fueran constantes de variables que pues lo llamo en el momento que la necesito. Como dije, aquí drawer son para las imágenes. Hacer imágenes que se pueden llamar del sistema, que yo puedo agregar imágenes de una ruta, agregarlas acá, que eso lo vas a ver más adelante. Hay video para eso. Mi map tenemos también, pero acá son para imágenes. El Mi map se crea de otra manera porque mi map es más automático. Me permite crear imágenes de acuerdo a la resolución y al tamaño. Y eso, la misma imagen se me genera de diferentes tamaños, resoluciones, y eso es muy útil para la optimización. Este me ayuda, este se crea con el asistente, que también lo vamos a ver. Yo lo voy a mostrar. Bueno, aquí yo lo puedo hacer porque mira, fíjate. Si yo le doy aquí a Image Assets, aquí, mira aquí donde aparecen las opciones. Y ahí yo puedo comenzar a configurar. Mira ahí donde aparece, me muestra lo que va a mostrar si yo comienzo a seleccionar con las opciones. Por ejemplo, aquí me dice el patch, etcétera. No voy a entrar en detalle ahora, pero ahí uno de los videos explicamos eso. Pero puedes ir pinchando tú si quieres. Los layout, aquí está el layout. El layout,
que es la configuración de mi actividad. O sea, cada ventana que tú ves en tu celular está asociada, es un layout cada ventana. Y ese layout está asociado a un código Java, que es el contenedor del backend, por así decirlo. El layout es el front-end, y el Java, el código Java de ese layout es el backend. Si tú te fijas, aquí dice este layout se llama Activity Main, ¿verdad? Significa que si me voy aquí al Main Activity, mira aquí donde dice Activity Main. Esto significa que el contenido de este view, de este Java, quien lo tiene es el layout Activity Main. O sea, hay una asociación entre este layout y el main que yo tengo acá, el Java. O sea, que si yo quiero crear otra ventana, otra actividad para mostrar contenido, información, se debe de crear un código Java y eso. Pero eso no vamos a entrar en detalle porque eso también vas a hacer más adelante. Tenemos un tema y video para eso. Bien. Entonces, luego de yo tener esta parte acá, donde yo me encuentro ahora mismo, si yo ahora lo que quiero es ver, bueno, primero aquí miren la paleta de información que podemos ir trabajando con todo lo que tenemos, como lo ven acá, es la paleta de información. Si quiero ver el código de esto, me voy aquí y ahí tengo el código. O sea, me voy aquí, aquí tengo el diseño y aquí tengo el código. Es el código del layout. Ahí ya yo tengo el código del layout que lo vamos a aplicar ahora en el siguiente video. Bueno, vamos a continuar con las configuraciones y la verificación. Vamos a irme aquí a esta ventana en el main y aquí voy a buscar a file y en file voy a buscar settings. Aquí settings, ¿ves lo que dice settings? Si le doy ahí, me salen muchísimas cosas de configuración que yo tenía anteriormente. Una parte importante que debemos de recordar que existe acá y que nos va a ayudar bastante para algunas configuraciones que no aparece a simple vista, pero la podemos encontrar fácil, es el SDK. Voy a escribirlo acá, SDK, y míralo aquí, donde aparece, Android SDK. En el Android SDK me muestra lo que yo tengo instalado. Por ejemplo, aquí dice que yo tengo instalado para el Android 14, la API 34. Es recomendable no instalar todo si tú no lo vas a utilizar porque eso te va a ocupar mucho espacio. Todo eso pesa gigas. Si yo le aquí a Show Packet Details, entonces le doy ahí, me aparece los detalles de lo que yo tengo instalado. Si usted se fija incluso de no tengo todo instalado, solamente tengo instalado el Android SDK Platform, el Source para Android y aquí el API Intel del sistema de imagen. Solamente tenemos eso. En caso de que se necesite otra cosa para trabajar, por ejemplo, si tú estás trabajando con Android TV, con esta versión, con algo de Android TV, por supuesto, posiblemente vas a necesitar una de estas versiones. Pero en este caso, como es para móvil que estamos trabajando y no estamos enfocados en el Android TV, no lo necesitamos. Si le doy aquí a SDK Tools, voy a quitar esto. SDK Tools, me aparece lo que yo tengo instalado de SDK. Aquí todo lo tengo instalado bien porque se me acabó de instalar. Pero por ejemplo, si tú vas a hacer una instalación nueva, no nueva, tú tienes algo instalado y necesitas una actualización, tú vas a ver que te va a aparecer una rayita de menos ahí, indicándote que necesita actualizarse. Si te aparece esa rayita de menos, simplemente tú le das un clic de nuevo ahí, así, y le das a aplicar y comienzas a actualizar la nueva versión. A veces, dentro de un tiempo, si no te funciona el Android por X o Y, es por eso que te da ese problema. Mira, aquí tenemos cosas para Android Auto, pero eso es para API de simulador, Android Auto Desktop, pero esto no son cosas que no lo vamos a utilizar por ahora. Si le doy a Show Detail, mira que aparecen informaciones más detalladas con la versión, con cada versión, en caso de que necesitemos algo. Lo voy a quitar. Estos son los enlaces de actualización. Esto lo trae por defecto, nosotros no tenemos que hacer nada por ahora aquí. Solamente tenemos que tener pendiente estas dos partes. Bueno, aquí esta es la ruta donde se está instalando el SDK. La puedes cambiar si quieres, esta ruta, pero
mi caso lo voy a dejar exactamente igual. Le voy a dar OK y listo. Ahora vamos a ver lo del emulador. Si le doy al emulador aquí, me salen las versiones del emulador que yo tengo instalado, de los emuladores que tengo instalado. Voy a seleccionar, estos son emuladores antiguos que yo tengo, pero vamos a ver, porque a mí me sale aquí, puedo crear uno o ejecutarlo. Hay dos formas de ejecutar el emulador. Una es con el emulador virtual, por supuesto, del mismo Android. Bueno, serían tres, vamos a decir. El emulador del Android. Puedes instalar un emulador aparte, como, qué sé yo, Genymotion o lo que sea, para ejecutar un emulador. También puedes utilizar tu celular. Simplemente conecta tu celular Android a la computadora y le activas el modo desarrollador a tu celular. Lo pones el modo desarrollador y activa la depuración USB. Al activar la depuración USB en el modo desarrollador, cuando tú lo conectas a la computadora, automáticamente el celular te va a aparecer aquí. Simplemente lo selecciona y se instala eso en tu celular. Es la forma más, si tienes Android, es la forma más rápida de hacerlo. Pero si no, puedes utilizar el emulador. Vamos a ver. Vamos a ver acá qué opciones tengo. Device Manager, está aquí en esta opción. Aquí, como pueden ver, me aparecen los dispositivos. Si yo lo di así no de más, crear dispositivo virtual, le voy a dar a más. Me aparece aquí las opciones. El teléfono, tabla, etcétera, desktop, móvil, todo. Es importante seleccionar un dispositivo y la versión. Voy a aquí dice que tenga Play Store. Voy a seleccionar uno que tenga Play Store. Si quiero no lo pongo, pero uno con Play Store es mucho, he notado que es mucho mejor. Un teléfono pequeño, dependiendo, como tú lo quieras poner. Le voy a dar, vamos a ver, a Nets. Aquí me dice que la versión que tengo instalado con Google Play es esta. Sí, esta es la que tengo instalada. A ver, no, perdón, no tengo ninguna instalada. Ven que no tengo ninguna instalada ahí de la que me recomiendan. Aquí esta me parece instalada. Esa es la que me parece instalada, pero él me recomienda otras aquí que tengo recomendadas. Puedo probar con las que ya tengo, con esta versión. Si no, busco una versión que necesite de acuerdo al dispositivo, porque por ejemplo aquí yo tengo la versión 29, puedo probar con esta, simplemente le doy a descargar y se instala. Pero como dije, vamos a trabajar con esta. Entonces, todas esas que tienen la flechita significa que no están instaladas, pero no la instale todas, solamente las que vas a utilizar, como una o dos de las que vayas a utilizar. Y si una te funciona, no necesitas otras. Así que como esta la tengo instalada, le voy a dar a Next. Aquí me pregunta cómo yo quiero que el dispositivo aparezca por defecto, la orientación, le voy a dejar así. La gráfica por hardware, software automático, lo dejo así. Aquí configuraciones, eso lo puedo cambiar lo anterior aquí. Avanzar, mostrar opciones avanzadas de la cámara, network, etcétera. Todo eso lo puedo dejar exactamente igual. Si quiero, tú puedes ir viéndolo si quieres. Que la memoria RAM que va a utilizar tu computadora, que va a utilizar el sistema, el espacio que va a utilizar el dispositivo, 2 GB. O sea, que eso lo puedes manejar tú. Pero eso no es algo que te afecte en nada, porque tú es un emulador para correr una aplicación que tú estás corriendo simple. Le voy a dar a Finish y vamos a esperar a que haga su proceso, que creo que ya lo hizo. ¿Sí? Ok, déjame mostrar aquí esta parte que ahorita no me di cuenta que no se vio. Aquí. Esa es la parte donde yo estaba. Vamos a ponerlo, echarlo de esta manera. Y aquí. Ponerlo acá. Entonces, ahí tengo el dispositivo. Le voy a dar a correr. Y aquí me dice que está corriendo aquí abajo. Como puedes ver. Escucho ya mi máquina. Vamos a esperar a que haga el proceso. Ok, me apareció este mensaje. Le voy a dar a permitir. Vamos a esperar a que avance.
Fui ahí como ya me aparece el dispositivo corriendo. Me dice que se instala la instalación. Ese es el emulador con el Android que yo hice. Aquí me aparece, entonces, si yo hago un cambio, lo puedo correr, actualizar, parar desde acá. eh, y esa es la parte de instalación. Si yo me voy aquí al diseño, selecciono y le pongo un, le hago un cambio a esto, vamos a hacer algún tipo de cambio acá, vamos a ver. ¿Dónde está la opción? Aquí, Hello World. Voy a poner aquí, ver ahí cómo cambió, pero aquí no. Le voy a dar aquí a actualizar. Voy a esperar a que haga su cambio, vuelve y cargue, mira ya donde cambió. Entonces, de esa manera, ya yo estoy trabajando de forma rápida y eficiente con lo que es la parte de Android Studio. Y estoy trabajando con mi emulador también. Ha sido una instalación fácil, lo hice un poquito rápido, sí, para evitar, para que sea un poquito más rápido lo que es la instalación. Aquí esto me aparece porque me dice que tengo que instalarlo porque no parece que lo había quitado o se actualizó, no estoy seguro, pero quizá lo borro, quizá lo deje más adelante. En caso de, nomás le daría aquí y comenzaría a descargar la imagen. Si le doy acá, puedo borrar, como puedes ver, puedo editar. Si le doy ahí me aparece, entonces puedo editar. Mira, aquí no me aparece nada. Si le doy a Change, puedo cambiarle, agregar. O sea, tengo toda la parte de opciones. Entonces, esta ha sido la instalación y conocimiento de lo que es eh, la interfaz de Android Studio. Espero que te haya gustado y te haya servido. Así que nos seguimos chequeando. Gracias.